Emilio Triviño nos da la bienvenida a esta última. Y nuestra Muri tiene un corazón de Juanín. Toda productora tiene un corazón de Juanín en el fondo. Y por supuesto ustedes seguramente ya lo saben, el Tiny Desk de 31 minutos se convirtió en un fenómeno mediático poco antes visto. De hecho, solo creo que el de Dua Lipa ha superado a la cantidad de seguidores, pero de 31 minutos superó el de Billie Eilish en la cantidad de visitas en las primeras 12 horas. Y uno pues sí, bueno, mi país, somos entusiastas los chilenos al respecto, pero sospechamos que hay más cosas pasando y por eso invitamos al investigador de nuestro observatorio académico acá de nuestra facultad, Rubén Ditus, para hablar respecto a eso. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Antonella, muy bien. Bienvenido. Primero, voy a partir por algo. Me dijiste cuando te propuse esto que ya habías visto el Tiny Desk 3 veces. Sí, lo vi 3 veces, bueno, porque empezó a circular en redes, ¿no? Sí. Los comentarios. Sí. ¿No? Ahora, ¿tú tienes una relación propia con 31 minutos? No tan fuerte por un tema generacional, porque cuando se estrena 31 minutos, el 2003, yo ya era adulto. Yo también, ya, igual los vi. ¿Qué te pasa? Oye. Claro, pero no tiene esa nostalgia que seguramente tienen aquellas personas que hoy día bordan los 30 y tantos años de edad. Que la vieron que crecieron, de exactamente. Ya. Entonces, mi relación con 31 minutos es distinta a la que tengo con el profesor Rosa o Cachureo, ¿no? Para entender el contexto, ¿no? Tiene una relación nostalgia con Cachureo, profesor Rosa, el Chavo del Ocho, y además estoy pensando Hanna-Barbera. ¿Cómo nos han destruido todo eso? Exacto. Entonces, claro, yo veo a los Simpsons de una manera distinta, así como veo 31 minutos de una manera distinta, ya como adulto. Ya, perfecto. Ahora, habiéndome pasado eso a mí, yo también era grande cuando salieron los 31 minutos, igual creo que eso también nos permitió ser conscientes de que ahí estaban pasando más cosas que un programa infantil. Así es, definitivamente. O sea, un programa que tiene una rareza, tiene su acento, ¿no? Tiene un humor que es un humor político. Sin duda. O sea, todos los chistes acá en el Tiny son todos políticos. Sí. Y de alguna manera este concierto, ¿no? Este Tiny Desk que ha sido tan comentado, nos ayuda a entender que 31 minutos no ha pasado de moda, o que a pesar de que la última temporada que estaba revisando, ¿no? El 2014, cuando se transmite por TVN, la última temporada, a pesar de que han pasado ya más de 10 años, 31 minutos se ha transformado en algo que es mucho más que un programa de televisión, un programa infantil. Hoy día es una compañía, hoy día es una banda de música, hoy día están preparando una nueva película, o sea, la marca 31 minutos ha logrado sortear las generaciones y nos permite hoy día hablar de un fenómeno mediático, cultural. Hice el ejercicio además, ¿no? De ver estos youtubers que tienen canales de reacciones. Sí, no sé si tú has tenido la posibilidad de... Me da un poco de lata porque encuentro que el contenido es muy blue, pero sí me llamó la atención la cantidad de gente que apareció comentándolo. Sí. Bueno, y esto es interesante. Muchos youtubers mexicanos, argentinos, algún europeo que desconocía 31 minutos, y es interesante cómo los elementos de la nostalgia aparecen. Muchos reconocen haber crecido con el programa. Yo me imagino que tu audiencia conoce lo que estamos hablando, no es necesario hacer un poco de historia, ¿no? Pero es interesante cómo la televisión pública, que es la que permite que 31 minutos hoy día sea lo que es, y el Tiny Desk, y cómo esta radio, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que también es una radio pública, de alguna manera lo que hace es reinstalar el tema y permite que estemos hablando hoy día de estos personajes. Sí, creo que hay dos cosas que se cruzan, ¿no? Una que NPR, que es una radio pública que empezó con estos Tiny Desk hace muchos años y que además ha tenido una mirada súper amplia de lo que es la música. Ha llevado a grandes estrellas y ha llevado a gente relativamente desconocida. Y luego 31 minutos está en el contexto del día de la celebración de la raza,
especialmente como de lo latinoamericano, que también es un gesto político, en un país que en este momento está con una xenofobia así, pero heavy, con leyes antimigrantes muy violentas. Eso por un lado, y por el otro lado es súper interesante también pensar que, claro, 31 Minutos existe gracias a fondos del Consejo Nacional de Televisión, fondos que hoy día están cuestionados, o sea, en el presupuesto de cultura están, pero no se sabe si va a haber convocatoria el próximo año por algunos temas que tienen que ver con rendiciones, que si uno va al detalle de verdad son cosas súper menores. Pero es interesante que este fenómeno cultural se esté dando en un contexto en donde ambos espacios, tanto CNTV y su Fondo para el Desarrollo como NPR, que es el canal y la radio donde se transmiten los Tiny Desk, ambos han estado perdiendo apoyo de parte del Estado, que se supone quienes los soporta. Hoy día NPR está, igual que PBS, sigue existiendo gracias a el público, a las audiencias. Bueno, y como plataforma, una plataforma, diríamos, underground, ¿no? que ha logrado instalarse. Yo estaba haciendo una revisión, entiendo que el primer concierto en la radio es del 2008, ¿no? Hay parte, ¿no? Y ha ido creciendo. Y algunos datos también para la galería, ¿no? Decían algunos entendidos que Bad Bunny, hasta el día de hoy, su concierto, o en las primeras semanas, había arrojado 16 millones de visitas. Hasta el día de ayer, no revisé hoy en la mañana, YouTube, el Tiny Desk de 31 minutos, ya había superado los 6 millones. Y estamos hablando de 3-4 días que han pasado. 6 millones uno, porque yo lo vi 10 en la mañana. Por lo tanto, hoy día, claramente las proyecciones y las expectativas son mucho mayores, ¿no? Es un fenómeno, todo el mundo está hablando. No solamente quienes han seguido el programa a lo largo de estos 20 y tantos años, sino quienes lo desconocían. Y ven en esta propuesta, que dura aproximadamente 20 minutos, ¿no? Una puesta en escena cuidadosamente armada, con un guión, con una estructura, con Tulio Triviño, ¿cierto?, como conductor central. Es decir, hay un formato que sigue el formato del noticiero, y con algo que me pareció genial. ¿Te diste cuenta el vestuario de la banda? Sí, claro. De hecho, recién estábamos hablando con Felipe Cepeda. El camuflaje. Trabajo de Cata Devia, ¿no? Le mandamos nuestro respeto. Es interesante cómo la lógica de poner a los muñecos, ¿no es cierto?, a los títeres como los personajes principales, le da una categoría de un espectáculo cuidadosamente estudiado, y seguramente las negociaciones que se vieron entre los miembros del equipo y la radio. Sí. Me imagino ahí el tirar qué es lo que se podía, claro, qué no se podía hacer. Igual, claro, eran 10 personas en escena más los titiriteros. Porque claro, hay algunos de los cantantes, y por supuesto Pedro Peirano y Gabriel Díaz y etcétera, que además estaban haciendo los voces y coros y sus personajes, pero además estaban los anónimos, ¿no? Que no sé, Juanín, por ejemplo, que desaparece, que no canta. Pero hay un ejercicio además que es súper televisivo. Yo cuando hoy día lo veía, vi pedacitos durante la semana, pero hoy día lo vi entero, me parecía que había algo ahí de comprender que el Tiny Desk no solo se escucha, que el Tiny Desk se ve. Entonces hay como tú dices, hay un guión, pero también está muy pensado televisivamente. Al final con el Maguito, mi show y sacando explotando todo eso, yo creo que hay una comprensión que la mayoría claro, los músicos no tienen, porque aquí hay un equipo que hace televisión, de ahí viene esto. Sí. Y el uso del piano. El uso del piano como un respaldo para el personaje, ¿no?, Tulio Triviño. No, y con el pianista bien, con su propia cara en la nuca, para que la gente lo pudiera ver. Sí. Ahora, Rubén, tú hiciste el ejercicio, y yo no lo he hecho, de ver las reacciones de gente que no conocía. Esto es importante decir que 31 Minutos es gigante en Colombia, es muy importante en México. De hecho, cuando se fue la exhibición de 31 Minutos, que primero armaron en el Centro Cultural La Moneda, después se fue a México, yo conversé con gente que estuvo allá, parte también del equipo de 31 Minutos, que hacían filas y filas y filas de personas, hicieron hartos conversatorios también con los creadores, la exposición misma, etcétera. Entonces, claro, es Made in Chile, y ahí nos ponemos todos chauvinistas, lo que queráis, pero también es un fenómeno que tiene su fanaticada en otros países de Latinoamérica. Pero como tú dices, este momento también permitió que gente que no les conociera. ¿Qué viste ahí en esas reacciones? A ver, ¿qué es lo que todos planteaban? Vi aproximadamente 6 o 7 reacciones de YouTube que se dedican con canales a reaccionar frente a distintos eventos. El recordatorio de
de la señal que lo transmitió, ¿no? Nickelodeon. Ujú. Fue la plataforma que transformó al programa en un fenómeno en América Latina. Lo segundo, que es algo que deberá llamarnos también la atención, el cuidadoso e intencional uso del acento chileno que no se ha perdido. Sí. ¿Ah? Como los mexicanos, como los colombianos, como los argentinos, la audiencia de esos países son capaces de reconocer el acento chileno en 31 minutos. Ujú. Como un fenómeno de exportación, que es interesante. Claro, ¿no? que nos pasó a todos nosotros con el Chavo. Exacto. Entonces no hay que tenerle miedo al acento chileno, se entiende, no hay que neutralizar, porque Y además, en realidad hay comunidades que hoy día logran identificar esta particular forma de hablar. y además a los chilenismos, Ajá. porque no solamente está nuestro acento puesto ahí, que justo ahora cuando estaba en Colombia hubo un sketch en donde había un personaje chileno al que no se le entendía nada, ni siquiera los chilenos entendíamos qué se supone que decía ese personaje, entonces hay como un chiste en el resto de Latinoamérica de que a nosotros no se nos entienden, y 31 minutos ahí juega con eso, y juega también con un montón de cosas que pensamos que son súper locales, pero que quizás hayan tenido la inteligencia también de hacerlas accesibles, ¿no? Estoy pensando todos los chistes que hicieron con este cocodrilo de pelo naranja, ¿cierto? Y de la waiver y de los pases de las visas de trabajo, etcétera. O sea, hay como un juego que también nos aúna a todos los latinoamericanos. Sí, estaba precisamente una de las reacciones abordaba este caimán, que vendría siendo este cocodrilo, ¿no? Que hace alusión a estos animales que rodean una de las cárceles en Estados Unidos, Sí. en donde hay inmigrantes, ¿no? Entonces hay una Y además tiene su gorrito de maga. exacto, entonces hay una señal muy potente ahí. Yo diría que ahí no hay entre líneas, No, es muy directamente claro. hay una crítica muy directa. Y lo otro es la extensión del show. Yo diría que los comentarios quedamos con gusto a poco, Sí, pero, sí, súper corto. pero para alguien que no conoce probablemente sea una duración necesaria. ¿Y ¿no? qué es la duración del Tiny Desk? No es Exacto. que ellos hicieron algo más, el Tiny Desk dura eso. Entonces encontré en las reacciones unos 20 minutos que dejaron fuera muchas canciones, ¿no? Viene la discusión de por qué quedaron fuera estas y Las favoritas. en fin, las favoritas. Hubo muchas favoritas que no estuvieron dentro, pero se entiende Yo a que mí me gusta mucho la está señora interesante. está por dentro ejemplo. del diseño, ¿no? Ujú. de la articulación del guión que se elaboró. Me parece que la elección de los temas fue genial. Sí, y además que excepto Calurosa Navidad son todas de la primera temporada. Sí. Yo creo que también ahí hay una cosa que es interesante, y además también otra cosa que yo siento que se ha hablado poco es de el nivel de músicos que tienen ellos. O sea, es como ahí hay y que están desde el principio, o sea, Pedro Piedra, Pablo y la Vaca, son gente que son súper reconocidos por sus propios proyectos musicales, y que han sido parte del team que ha creado las canciones de 31 minutos. O sea, ahí hay un grupo de gente ultra creativa que entendió muy bien también el formato donde estaban, ¿no? Pero también me parece, y ahí quería preguntarte por eso, ¿no? La idea de, en una situación de tanto dispoder como están los latinos opositores a Trump hoy día, no, es muy difícil entender a los latinos que apoyan a Trump en este momento, pero bueno, a los latinos opositores, el ejercicio de la risa, ¿no? Y el ejercicio, como estoy pensando me fui inmediatamente a la Edad Media y el bufón como el único que se podía leer, Rey del Rey, ¿no? Como un espacio de carnaval, y de decir aquí vamos a dar vueltas las cosas y nos vamos a reír de lo que nos duele y vamos a poner en ridículo el poder. Creo que hay algo también que es interesante. Bueno, yo creo que está en la esencia de la figura de la marioneta, del títere, como una expresión inofensiva, entre comillas. ¿Por qué te lo planteo? En su momento, no sé si tú te acuerdas de un famoso libro de Armand Matelar y Ariel Dorfman, para leer al Pato Donald, que era un texto ensayístico en donde descueraba de alguna manera las historietas de Disney que llegaban a América Latina. Sí, claro. La tesis es, para resumir, el modelo yankee lava el cerebro de los niños latinoamericanos a través de estos dibujitos, ¿no? Que son inofensivos. Si esa lógica se aplica al tema de la marioneta, es muy interesante la propuesta, porque esta figura inofensiva del títere, que blanquea, es una especie de máscara que evita que le entren críticas de contrapropaganda, ¿no?
hace más fácil la protesta, ¿no? O sea, un títere, una marioneta, tiene más posibilidades de protestar contra el régimen que un actor, que un artista de carne y hueso, ¿no? Yo creo que la marioneta le da esa blancura, una blancura que evidentemente tiene un propósito que va más allá. Entonces, ahora, lo interesante es eso. Sí, y es interesante también la decisión de que la canción de cierre, que es lo que estábamos diciendo recién, yo nunca vi televisión, pero después sí, después no, ellos hayan tomado las marionetas y hayamos visto a los intérpretes de la marioneta junto con la marioneta. Es como, de alguna manera, romper la ilusión, pero no se rompe la ilusión. De repente se sintió que había más gente en esta fiesta, ¿no? Sí. Y eso también fue muy bonito. Y pensaba, a propósito de lo que te escuchaba, Rubén, también en Plaza Sésamo, que ha sido en este gobierno, en el gobierno de Trump, ultra tildada de woke. Y uno piensa, Plaza Sésamo siempre tuvo como propósito invitar a los niños y niñas a entender y abrazar las diversidades, las empatías, además de enseñarles a contar números y a leer y ese tipo de cosas, pero yo sigo PBS en redes sociales y a PNR, por supuesto, y es súper interesante cómo, porque han hecho históricamente eso, hace más de 30 años, hoy día están siendo acusados de woke y están perdiendo los apoyos que el Estado, no el gobierno, el Estado tenía comprometido con sus medios públicos. Entonces, como sí es menos blanco de críticas directas, pero al mismo tiempo también se lee como un espacio de peligro, ¿no? Y es súper heavy que la empatía se lea como peligrosa. Sí. No, esa escena final que tú planteas del show, a mí me emocionó. A mí también. Me pasaron cositas. Sí, pues hay una cosa que es muy bonita. No sé, a mí me pasa de repente cuando estoy en un concierto o viendo una película, que es como una parte de emoción de ¡qué bonito eso! Sí. Y fue un poquito eso. Sí. Ahora, entre bambalinas, ¿no es cierto? Estaba leyendo una entrevista de Pedro Peirano a un medio nacional. Yo creo que también la misma vinculación que Peirano ha tenido con Estados Unidos como asesor de guiones para HBO, entiendo que hoy día está asesorando a otras plataformas, ha logrado también que 31 Minutos pueda entrar al mercado norteamericano. Entiendo que además el miembro del equipo que mejor habla el idioma, ¿no? Entonces yo creo que la internacionalización de compañías como esta, lamentablemente, y ahí viene, ¿no? Surgen cuando uno de los miembros tiene que tener una suerte de residencia fuera de Chile. Sí. Es muy difícil exportar un producto mientras uno está acá. Yo creo que eso también merece una reflexión. Claro, y además pensar en cuáles fueron los chilenos que fueron parte de este mes de el orgullo latino en el Tiny Desk de PNR, y claro, casi todos son los que están allá. De hecho, estuvo Rubio acá, que es exalumna además de Unidad, que en entrevista con la Muri en Tantas Canciones Buenas la pueden gustar, justo después de que grabó, pero antes de que saliera el Tiny Desk de Rubio. Claro, y Rubio está afuera hace mucho rato también, ¿no? Ahora, lo que a mí me da esperanza, me dan esperanza varias cosas, ¿no? Uno, que nos sigue emocionando, sigue funcionando, y que muchísimas personas que no conocían 31 Minutos ahora lo van a encontrar. Ayer vi un influencer, creo que era mexicano, haciendo análisis comparativos entre los personajes y la filosofía. Entonces hacía la comparación de los discursos de Nietzsche con Tulio Tribeño, de los discursos de Zizek con Maripolo, con Foucault, con Juan Carlos Bodoque. Imagínate, ¿no? Y sabéis que me hizo mucho sentido. La cosa que fue como, mira, tienes razón. Bueno, y otro efecto. Ayer estaba TVN dando un especial de lo mejor de 31 Minutos en horario prime. Ah, mira, no sabía eso. Una que no ve tele. Pero mira, bueno, ahí se las dejamos algunas reflexiones, porque cuando algo tiene este nivel de atención, hay que mirarlo. Hay que mirarlo también desde la academia, desde la reflexión, con las herramientas que nosotros tenemos como académicos, y especialmente en una radio comunidad que abraza la cultura pop. Y ojo la película que viene, Calurosa Navidad es la película que se estrena ahora, me imagino, que en época navideña. Sí, con el calor. Y además yo pensaba eso, lo que tenía que haber sido para los gringos, ver a los viejos pascueros
en calzoncillo. Bueno, nosotros tenemos que despedir este programa de viernes que ha estado lujosísimo con este tremendo nivel de invitados que nos han acompañado hoy día. Muchas gracias, Rubén, por venir. Gracias, Antonella. Y por supuesto les invitamos a que se queden en nuestra radio, porque inmediatamente después viene tantas canciones buenas con nuestra fabulosa Muriel Riveros, que hoy día va a estar con una de sus panelistas, Karen Donoso. Van a estar conversando sobre el seminario Cuecas en la Ciudad. Y a las 18 acuérdense que ahí nos estamos leyendo el programa de Penguin con dos estupendas invitadas. No se lo quieren perder, y todo el fin de semana recuerden que Radio Uniac les acompaña. Cuídense mucho, nos vemos el lunes, adiós.